Si las cosas siguen así, llegará un momento en que habrá más venezolanos fuera de Venezuela que en su país de origen. Mientras los que todavía están allá, en su inmensa mayoría sueñan con cambios. Los obstáculos son inmensos. De eso conversamos con nuestro colega Marcos Morín, en la capital venezolana. Marcos, mil gracias por acompañarme. Un gusto tenerte en el programa. Un gusto para mí también saludarte, Pedro, desde Caracas. Panorama, se acerca una cantidad de fechas muy importantes, pero ¿cómo ves las cosas? Una entre la oposición y el régimen y otra en la interna de la oposición. Bueno, en cuanto a la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, ya digamos que sigue habiendo esa puja entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primarias, que es la instancia encargada de hacer las elecciones primarias de la oposición, valga la redundancia, porque el Consejo Nacional Electoral ha decidido en los últimos días que ellos son los únicos responsables de montar cualquier tipo de escenario electoral en Venezuela, entendiendo que, por supuesto, Pedro, el Consejo Nacional Electoral está en manos del gobierno de Nicolás Maduro y del chavismo, y la Comisión Nacional de Primarias había inicialmente propuesto que participase a nivel técnico el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral decidió que había que, de alguna forma, cambiar la fecha por la proximidad del evento electoral que está pautado para el 22 de octubre, pero esta fecha del 19 de noviembre no fue aceptada por el Consejo, en este caso, perdón, por lo que es la Comisión Nacional de las Primarias, lo que aglutina a la oposición. Por ende, sigue habiendo esa puja. La Comisión Nacional de Primarias ha insistido y ha reiterado que va a hacer el proceso el 22 de octubre. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral y los voceros del chavismo dicen que es un proceso írrito y sin ningún tipo de validez, porque el Consejo Nacional Electoral es el único que puede montar este tipo de elecciones en Venezuela. Por otro lado, me preguntaba acerca de las relaciones a lo interno. Sigue habiendo esa, digamos, diferencia entre lo que es justamente la postura de María Corina Machado con el resto de los candidatos de la oposición. Una María Corina Machado que en las encuestas está de primero, sin embargo, sabemos que está inhabilitada. Y por otro lado, un grupo de la oposición diciendo que es absurdo que pueda ser electa cuando no se va a poder presentar en unas elecciones hipotéticas que se darían el año que viene en Venezuela a nivel presidencial. Y cuando hablas de eso, hay como una cosa surrealista en este tema, ¿verdad? El gobierno diciendo que sí va a haber elecciones, ha robado una cantidad, ya a esta altura no alcanzan los dedos de las manos para las elecciones que han robado. Y por otro lado, la oposición, y esto no es culpa del pueblo, el pueblo decide apoyar a una persona, confía en lo que le está diciendo, cree que tiene la personalidad para aglutinar lo que se necesita, y el gobierno la tiene vetada y no parece que le vayan a levantar el veto a alguien que en este momento claramente tiene más apoyo que cualquiera del régimen. Yo pienso, Pedro, que la única forma que María Corina Machado sea aceptada por el gobierno de Nicolás Maduro es que, por un lado, se logre un acuerdo en esta mesa de negociación que no se ha reactivado en México y que de alguna forma el mismo chavismo ha torpedeado. Pero pienso que la posición de Estados Unidos puede jugar un papel muy importante en cuanto al levantamiento de sanciones. Quizás Estados Unidos pueda jugar un papel importante, igual que la Unión Europea, en tratar de levantar sanciones a cambio de que se haga un proceso electoral libre. De hecho, ya se ha hablado en las últimas semanas de una posible, digamos, liberación de fondos venezolanos bloqueados, inclusive el levantamiento de algunas sanciones como para tratar de que el gobierno de Nicolás Maduro pueda aceptar que el candidato que sea electo en este proceso interno en Venezuela de la oposición sea el que se presente en las elecciones presidenciales que están pautadas para el año 2024. Veíamos unos cuantos días atrás una multitud en el estado portuguesa, una multitud en el estado tal, el estado cual. ¿Cómo está el ambiente en Caracas? ¿Qué palpas? ¿Cuál es el pulso de la capital? Mira, en Caracas han habido algunas actividades de estos candidatos muy pequeñas. Hay que recordar que Caracas se ha convertido en la burbuja, ¿no? Donde quizás los problemas sociales se ven, pero no se sienten tanto y ni se padecen tanto como en otras partes de Venezuela. Quizás los candidatos han intentado es tratar de no empezar una campaña en Caracas, que quizás es el centro más importante de votación, sino empezarla en la provincia, en los estados que no forman parte de la capital venezolana, yéndose a los sitios más recónditos, porque ahí hay un apoyo, primero, histórico del chavismo. La gente normalmente de la provincia tenía cierta inclinación más al partido de gobierno que a la propia oposición. Y segundo, tratar de evidenciar los problemas tan graves que existen en esas zonas del país que quizás no se ven tanto en Caracas. Pienso que la estrategia es dejar Caracas para el final,
entendiendo de que ya Caracas ha demostrado que tiene unas movilizaciones multitudinarias cuando eran las protestas, y quizás este terreno lo están dejando para el final y enfocándose en esos estados, inclusive donde todavía existe una mayor forma de intimidar o inclusive de manipular a la población por votos del oficialismo a cambio de bolsas de comida o inclusive bonos que puedan aparecer de un día para otro. Así que la oposición creo que aquí está jugando en este ajedrez político bastante interesante y yéndose primero a las provincias y dejando quizás a Caracas para el final. Hablando de los bolsillos, ¿ha mejorado en algún aspecto la situación? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual que la última vez que hablamos? Mira, hubo una especie como de, digamos, estabilidad del dólar hace unos meses donde se empezó a correr esa información de que Venezuela se estaba arreglando, cosa que es mentira, solo que hubo como que una especie de mejoramiento en cuanto a la paridad del dólar con respecto al bolívar. La inflación no es que ha bajado, sino que se mantuvo un poco estática y quizás los niveles de precio no cambiaron abruptamente como cada semana pasaba hace unos 2, 3 años, que comprabas un producto en, por ejemplo, $1 y a la semana estaba valiendo $2.50. Ese impacto inflacionario tan grave y tan duro no lo estamos viendo, pero evidentemente sigue habiendo crisis, sigue habiendo quizás una situación complicada en las personas que no reciben remesas, que evidentemente es la gran mayoría de los venezolanos, que son los que no manejan la moneda estadounidense como forma de intercambio, y aquellas personas que siguen ganando. En el caso de los pensionados del Seguro Social venezolano y los jubilados en Venezuela, en todas las instancias ganan poco más de $4. Evidentemente sigue habiendo esa brecha muy marcada, esa Venezuela que gana en dólares o que recibe remesas, y la Venezuela evidentemente que vive el bolívar. Pero a nivel económico no es que estamos mejorando. Hubo unos meses quizás que no se sintió tanto la crisis, pero evidentemente sigue estando presente la situación económica, para algunos peor que para otros. Cerramos, si te parece, con algo de tu punto de vista, de tus sentimientos. ¿Qué olfateas? ¿Qué piensas que es realista en estos próximos meses? Mira, Pedro, el nivel quizás digamos, de saturación del tema político venezolano, donde no hemos llevado tantos golpes en estos últimos 10 años, tú y yo hemos hablado tantas veces, momentos que quizás se vieron, donde pudiera haber un cambio, donde pudiera haber una situación positiva para el país y después no pasó nada. Eh, Pienso que, bueno, hay expectativa en torno al tema de lo que es la primaria de la oposición. Sigo planteando en que los Estados Unidos puede tener un papel fundamental en que el gobierno de Maduro acepte el que gane, sea María Corina, sea Enrique Capriles, entendiendo que también es un adversario que tiene el control político y que en cualquier momento puede, pues, no solamente reiterar las inhabilitaciones, sino que meter preso a quien le dé la gana. Pero digamos que de alguna forma el venezolano común está un poquito como que pendiente del proceso de primarias para ver si finalmente es María Corina Machado la que va a ganar, y después ver qué va a pasar posterior a esa elección primaria en que todas las encuestas manifiestan que va a ganar María Corina. La gran pregunta es, bueno, el venezolano se pregunta, María Corina es la más votada, María Corina es la que quizás tiene mayor impacto en la población para poder enfrentar a Maduro. ¿Maduro aceptará ese reto? Esa es la gran pregunta que tenemos para el año 2024. Los demás problemas siguen, las demás situaciones continúan, el tratar de sobrevivir en Venezuela, no vivir en Venezuela, sino sobrevivir, y tratando, por supuesto, de cubrir las cosas más esenciales, manteniéndonos sanos, porque la salud en este país es un desastre, tratando de comprar la comida para tratar precisamente de subsistir en este país, y siempre estar a la expectativa de lo que está pasando en una Venezuela que, bueno, siempre nos depara sorpresas a última hora. Mucho agradecimiento, gran abrazo. Un abrazo para ti, Pedro, un saludo de Caracas. Allí está nuestro colega y amigo Marcos Morín en la capital venezolana. Ya regresamos.